Sean bienvenidos a las Dark Talks de Guys Brotherhood. El chismecito dark. ¡Oli! Oli, oli, ¿cómo están? Bueno, Bien, estoy bien. ese- Aquí estuve- dando jugo, pero bien, como siempre. Estaba en mi cabeza por un microsegundo analizando el cómo están, como si le estuviera diciendo a la gente, pero la gente no me va a responder onda mientras le estoy diciendo, entonces como raro. Pero igual, ¿cómo están? Sí, pero bueno, es lo que hay. Imaginemos que nos responden de vuelta. ¡Sí, estamos bien! Bien, concha tu madre. Bien. ¿Y qué preguntáis tanto? ¿Y a ti qué tanto te importa? ¿Ah? ¿Tanto te importa cómo estoy? Eso pensé. Exactamente en eso mismo pensé. Bueno, nos hemos reunido como siempre aquí al chismecito en un día, hay que transparentemos estas cosas, fue en un día que no estaba planeado reunirse. No, para nada. Es que tuve un ligero incidente escolar, estudiantil, académico, en la cual quedé pateando a la perra, entonces dije, por favor, necesito chismecito para reírme, para... Onda, ¿Cómo se llama? Para despejarme. pasaste un episodio potoloco. Chao, chao. Ya necesito otra cosa. Sí. Desde allá que estoy así, chao, chao, con todo, no me importa nada. Oye, no sí, po, pero en el momento, Obvio. chao, nomás. Obvio, todo el rato, po. Y de repente uno necesita ese ya, chao, chao, no, esto no es para mí, onda. Tomáis aire, chismeáis un ratito y después ya volví a Sí. la rutina. Sí, lo que se necesita es como, claro, como he estado tan metida en rutina, haciendo weá, haciendo cosas todo el rato, como que necesito el break de decir, ya, bueno, no, hoy día no, por favor. Por favor. ¿Qué está pasando? Sí, hoy día estaba un poco como, ¿qué está pasando? No, ayer Ahí está, ¿qué está pasando? Sí. Después dije ya, chao, y hoy día a la mañana estaba llorando, y después dije ya, chao, de nuevo. Onda, necesito. Y después, Johnny, por en favor. caso de emergencia, rompa el cristal. Chismecito. Chismecito. Además, Sí, así mismo. mire, pero para que vean que somos eficientes, pues, weón. Incluso en crisis, nosotros adelantamos chismecito dark. Somos muy eficientes, pues, weón. Eso Nunca paramos de... se llama ser productivo con las crisis emocionales y existenciales. Claro. Hagamos dinero con nuestras crisis Claro. existenciales. Por favor. Bueno, Así que pero sí. vamos adelantando temas, pues. Y muy relacionado a... ¿Cómo se llama? A mi crisis existencial del día de hoy. A lo que gatilló tu crisis. Tema, exactamente, sí. El tema de hoy es profesores. Los profesores que hemos tenido en la existencia. Somos personas 40s, entonces hemos tenido hartos profesores, han pasado por estos cuerpos. No en ese sentido, claramente. Por la cuerpa, pero también hay que pensar de que uno estudió en la U, Por en el eso, instituto. de escaleta. Entonces, hay mucho profesorado. Sí, ¿son cuántos años en el por esta colegio? parte. ¿12? ¿No son? Claro, iba contando octavo, noveno, primero. Bueno, alguien debe volver al colegio. Bueno, 12 años más, como 6, 7 más. Bueno, casi la mitad de la vida metido en una weá estudiando, ¿cachai? Sí, pues, para después empezar a trabajar, para después jubilarte y morirte, ¿cachai? Claro. Y hay bueno que tiene la mala raja que se muere antes de jubilarse. No, y bueno, igual admiro a esa gente que es como, ya, no, si llevo como 20 años estudiando y si me meto a estudiar otra weá y son como 20 años más, ¿cachai? Es como weá. Un posgrado, un doctorado, un Claro. magíster, y estudiaron medicina, por lo tanto son 800.000 años, ¿cachai? Además las actualizaciones, porque obviamente, ¿cómo se llama esto? En muchas carreras es como si no te actualizas te mueres, ¿cachai? Todas las carreras tecnológicas, pues bueno, onda, si no se te ocurre estudiar el nuevo software, te fuiste a la B inmediatamente, pues bueno. No, y están leyendo los papers nuevos, así como de, un nuevo estudio de por qué las personas estornudan a chi y no a chu, ¿cachai? Onda, y es como que tenéis que leértelo porque igual te puede servir porque un paciente te llega con a chu y no con a chi, ¿cachai? Claro. Donde cabe tanta información en ese cerebro. Con razón, Pero negligencias médicas. igual uno tiene que pensar que
igual se les debe olvidar o tienen ayuda a memoria, pues, weón. Sí, todo el rato. Si esa cuestión de lo que estábamos hablando hoy día es imposible, entre comillas, que uno pueda recordar todo. O sea, claro, hay ciertas cosas que uno por repetición te las sabía de memoria, ¿cachai? Claro. Pero ya llega un punto en que va a haber, en algún momento en que vaya a buscar información Sí, en internet, vaya a no es buscar como, información por en Twitter, favor, por favor, chat GTP, recuérdame cómo se respira. ¿Cómo va esto? Ya no me acuerdo. Entonces sí. No, pero... Igual es frígido onda el que, hablando de profesores, igual es frígido que ahora, por ejemplo, en un momento muchos dijeron, oh, pero es que YouTube va a reemplazar muchas veces a profesores, porque obviamente te enseñan de todo y cuando tú quieras, a la hora que quieras. Y ahora, la inteligencia artificial también te puede enseñar de todo, ¿cachai? hace que cobres, que retomes el miedo. Es que sí, pero no. Sí, Yo creo sí, que hay igual. ciertas cosas que tú podías entender. Hay ciertas cosas que, por ejemplo, te lo puedo decir ahora en carne propia. ChatGPT es muy útil. En ciertas cosas, sí sabía utilizarlo. Es que es el asunto, como Por herramienta. ejemplo, explícame por qué tal cosa es muy útil. Si es que hay alguna cosa que tú no entendí, digámoslo así como, ¿por qué este procedimiento es así? Es muy probable que sea muy didáctica la explicación que ChatGPT te provea, pero a nivel de profesor, no. Yo creo No, que es además, pues, sí, difícil. le falta todo el sazón humano que uno necesita que de repente, no sé, pues los profes tengan weas locas, pues. No podéis tener un profe así como tan correctamente por la vida. Necesitáis que. Especialmente arte, weón. Sí. O filosofía, lógica. Igual tenés que tener un profe medio loco, weón. Sí, no, y para también como sentir ese gustito de, ya estoy aquí metido entre los locos, onda, aprendiendo, ¿cachai? No simplemente, onda, me está llegando la información como desabría. Porque sí, puedes. Aparte, no sé si tú has visto esa serie catalana de un profesor, bueno, en realidad ¿Merlí? no vi la primera parte, sino que vi la... Sí, Sí, la vi. así es. No he visto la segunda parte. Entre los dos podemos hacer completa la serie. Sí, podemos hacer la serie completa. La segunda parte es sobre una profesora que le hace la vida de cuadritos al loco. Y es bien interesante, ¿no? O sea, igual retoma como ciertos capítulos, ciertos pedacitos de, digámoslo así como la vida, porque me imagino yo que es de la vida de estudiante en la ESO de Merlin, del cabrón, ¿o no? Sí, pero él no se llama Merlico. Se supone que la segunda. Eso se llama Merlin. Sí, el profesor del colegio. Que aparece en la primera temporada. Y en la segunda temporada es uno de los alumnos que se sintió tan llamado a la filosofía que se metió a estudiar filosofía, para ser profe. Ah, ok. Sí, eso es. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que hacen ¿cómo se llama? La serie retoma trocitos, pedacitos de Merlín hablando sobre algunas cosas en específico, qué sé yo, y como que hace que pensar los cabros, y etcétera, etcétera, ¿cachai? Entonces se mete a estudiar filosofía, y en esta filosofía encuentra a esta profesora que le hace la vida de cuadritos. Y él, como buen alumno, piensa que, no sé, pues la profe le tiene mala y toda la weá. Bueno, aparte que igual el loco es florerito. ¿Sí? Sí, pues, es que el weón en el colegio era el mino del colegio, pues. Sí, por eso es como el cambio. El weón era el facha, pues entonces el loco era mino, se comía todas las monas, se terminó comiendo a un weón, dato aparte. Se quedó con el weón, dato aparte. Spoiler alert. Spoiler alert. Aunque si estáis viendo la segunda, o sea, esto ya te tendría que saber, ¿cachai? Sí, pero en la segunda parte creo que no está con el loco. Porque hay una parte en que, claro, tiene interacción con una mina y después tiene interacción con un loco, creo. No, ya ni me acuerdo. Sí, es como la típica, donde como esa otra serie, el Heartstopper, que se supone que vendría a ser el weón es como Vi, ¿cachai? Al final de los cuentos. Sí. Pero bueno. Entonces el cabro es como súper pintorita y qué sé yo, pero sí. Como ese tipo de profesor que tú de repente decís, weón, onda, sí, ese profesor motivante la lleva. Sí. De hecho, siento que si hago memoria, habían profesores que yo sentía que aprendía más, aún sin que me enseñaran tanta materia, sino que como que se veía como más su lado humano, ¿cachai? Así como nos contaban anécdotas, nos contaban, no sé, sí. O de la misma materia como que daban a entender, no de forma rara, porque también tuve otros profes que de la nada sacaban anécdotas que no iban al caso, como el sostén de la mamá y weas por el estilo, que es como
No, no, por ahí no va, ¿cachai? Onda. Por ahí no va el Sí. mamá no es. En cambio, no sé, pues ese otro profe que recuerdo que fue el que echaron del colegio, nos hablaba de los viajes, cuando él estuvo en España, ¿cómo se llama esto? Ligado muy poco, pero habían como ciertas cosas que uno podía ligar con lo que estábamos viendo, ¿cachai? Pero claro, después me acuerdo que lo cambiaron y me tocó uno recién egresado, que venía como A, B, C, D, claro. Y con la vara así como muy alta, es como yo le voy a enseñar A, B, C, pero gracias, señores bomberos. Esta es la participación de bomberos en el chismecito de hoy. En el chimecito. Eso de vivir en el plan. Y mis animalitos de Blancanieves son ambulancias, bomberos y histéricos histéricos en el volante que tocan la bocina. Yo me asomo en la ventana y digo la 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 la. Y aparecen la ambulancia, los bomberos. Pero sí es cuático. Estábamos hablando hace rato también con Karen de cómo un profe te puede motivar o desmotivar en ciertos ramos. Porque nosotros hubiésemos sido matemáticos, físicos cuánticos, ¿cachai? Pero no nos tocó. No nos dio. O sea, así como, bueno, lo mío, siempre he tenido como ahí como un bichito por la matemática, porque me Sí. gusta como la parte lógica de la wea. Pero me quedé tan atrasada con términos de matemática, porque en algún momento tuve un profesor que, independiente de cuál sea la razón por la cual nos motivó, el bueno era súper motivado. Entonces, como que no te daba miedo preguntar si te equivocaste, cómo era, que si por favor pudiera repetir, y cuestiones por el estilo. Y después nos tocó una profe más gritona que la chucha, que ya ahí yo dije, jamás voy a preguntar. No, porque ya veía que me pegaba un chachazo, po. Sí, es que ese es el asunto. Yo me acuerdo que tuve vitalicio a un profe que era demasiado estructurado, como que no tenía mucha paciencia, no sé. Él como persona, una vez me acuerdo que lo vi como persona y era muy buena onda. Incluso hasta simpático. Pero como profe, como que se ponía el papel así como de ¿cómo se llama esto? Severus Snape. Sí, estaba pensando en Muy unicelulares. muy en el celular. Y onda. Y a mí ese estilo como que. ¡Oh! No. Y después me tocó otra profesora y esa profe era como. No, ni siquiera era como para niñitos chicos, sino que era como didáctica, pero a la vez se notaba que su mayor objetivo era que uno aprendiera sí o sí. Entonces te lo explicaba de 20 formas distintas, cosa de que una de esas 20 formas te iba a entrar en la cabeza. Si no te entraba, ella decía, pero una manzana más otra manzana son 2 manzanas. Es tan difícil de entender eso. Pero, Y ahí mi compañero del cole dijo, pero profe, es que es muy peludo. Y ella dijo, ¿y qué es lo ¿qué es peludo? lo peludo? Y ahí, ¡pam! Todos riendo ese huevo. Pero profe, no, pues es muy peludo. Yo con ella descubrí las paréntesis estas cuadradas, que ella le decía corchetes, po. Y nosotros onda... Para nosotros no me acuerdo qué... O sea, ¿cómo se dice? Me reescribió el término en el cerebro, ¿cachai? Porque después no me acuerdo cómo le decía yo antes de eso. Los corchetes. Ahora eso yo lo tengo que modificar, ya no es corchete para mí, es módulo operador. Cachapo. Y el profe le pesado en ese sentido, es como, no, tienes que utilizar la terminología correcta. Yeah, ¡déjame mis corchetes! ¡Deja de mis corchetes! ¿Qué te pasa? Yo sé que es un módulo de operación o de operador, pero con cariño, corchete. Sí. Corchete, es que tiene más sentido, pues, weón, ¿cuál es corchete? Exacto. Aunque, claro, corchete no es mundialmente, entonces... Claro. Pero insisto, no puedo recordar cómo le decíamos antes. Parece que era un tipo de paréntesis nomás, po, pero... Porque estaba la paréntesis... cuadrado, quizá. Claro, algo así a lo mejor le decíamos. Capaz era paréntesis cuadrado. Porque... No, me lo reescribió. Pero bueno, a ella yo le tengo mucho cariño porque onda hizo que mi promedio en matemáticas subiera ridículamente... ¿cómo se llama esta cuestión? De pasar de un 4 pelado, pasé como a un 5 y tanto. Entonces fue como un... Bacán, weón. Como, weón, no soy tan estúpido onda como para no entender matemáticas. Y yo creo que si hubiese seguido siempre con ella o con algún profesor similar, porque también me acuerdo que hubo uno de reemplazo, que hacía... que hablaba así como rarito. No me acuerdo. Después te digo el nombre. Para no revelar el nombre. Pero tiene el nombre Claro. como de mi primo.
Bueno. Era ¡Ah! Se me había olvidado ese profe, weón. Sí, pues, él también era él venía también recién saliendo de la U, pero era muy simpático, como que tiraba la talla. Pensé que tenía como 200 años, weón. No, venía saliendo de la U, si era joven. De hecho, él nos acompañó, fue uno de los que no sé si lo metieron ahí o él ¿cómo se llama esto? Se propuso para acompañarnos al viaje de estudio. Y me acuerdo que estábamos ahí, onda, ya era como un momento para acostarse y uno de mis compañeros le dijo, ¡profe! Porque en ese tiempo estaba un programa que hacía un concurso. Una de las pruebas era que te decían 5, menos 2, más 4, más 7, dividido. Okay. Ya. Y el weón dijo eso y el profe le dijo, tus notas. Y todo, ¡wow! Onda, el profe lo agarró para el hueveo, onda, porque claro, eran los típicos grupitos el cabro de los que huellaban a los profes, po. Y esa respuesta fue como un ¡ah! ¡Te la hizo de vuelta! Entonces, nos caía muy bien ese profe. Yo creo que incluso si no hubiese tocado él también, porque me acuerdo que me metía a su intensivo. Y en el intensivo yo entendía. Pero yo llegaba a la clase normal con el otro profe y puta. Es que también es la disposición, porque cuando te empiezan con tantos cuadradeces y él mismo así como dentro de su rigidez de profe, Sí. igual era como heavy, como el profe de biología, pues. Ah, es que ese era militar. Estoy seguro que si no era militar. Era súper cuático, pues. Era brígido. Me acuerdo que cuando, Era a ver, brígido. ¿en qué curso? Parece que en primero medio me empezó a tocar. O sea, no me tocó. Dejémoslo aclarado porque. Exactamente la misma weá, Johnny. Pues sí, no fue toqueteado inapropiado, ¿cachai? Además el pobre ya está difunto, así que no voy a manchar su memoria con calumnias. No voy a manchar su memoria. Bueno, cuando tú dijiste, cuando me empezó a tocar, what? Oh, oh qué chistoso, weón. Pobrecito. Pero bueno, como digo, no voy a manchar su memoria porque está muerto el caballero, en paz descanse. Claro. Con calumnias que no son, ¿cachai? Cuando me empezó a tocar como profesor en el sentido de que entré a primero medio y ya había como un. Él nos tocaba la asignatura Claro. como más brígida. Él no o sea, él como que se especializaba en media y no en básica. Llamémoslo así de alguna forma. Claro. Entonces, claro, a mí una chica que yo conocía ahí que me hice amigo onda antes de pasar a media, ella me dijo, cuando te toque con este, de hecho a él podríamos decirle PDP, porque nadie descubre quién es PDP. Claro. ¿Y cómo se llama esto? PDP. Hoy PDP, que en paz descanse, que es como muchas PPP. Él me dijo, la chica esta me dijo, suena el timbre y tenés que formarte, sí o sí, porque si él te pilla afuera, interrogación en la misma clase. Y era como, ¿qué? ¿Qué es esto? Y claro, ahí uno descubría después en que cada vez que en el recreo terminaba, la única fila de alumnos Exacto. era él, ¿cachai? Los únicos hueones que estaban formados después de que terminaba el timbre, o sea, que sonaba el timbre para pasar a las salas, el único curso que estaba formado, tú sabías, eso les toca biología ahora. Sí. Porque estaban todos incluso formados por orden así. Por estatura. Más grande. Sí, por estatura todo el rato. Claro. Y con poco menos. Y de repente pasaba por al lado de nosotros, huevón, y poco menos y te tocaba el hombro y tú decías, conche su madre, ya tengo un uno, huevón. Sí. Menos mal que, mira, yo puedo decir que dentro de mis ñoñeces, no ñoñeces, nunca me fue mal en biología. De hecho, siempre tuve buenas notas. De hecho, creo que solo. Me acuerdo una vez que estaba lloviendo raja, pero raja, yo ni raja, estaba así, todo, poco menos estaba todo inundado. Y fuimos como 3 personas al cole, y ese día teníamos pruebas con él. Y el profe dijo, ok, vamos a sacar la hoja para la prueba, voy a dar las preguntas, yo tengo que ir a buscar algo, trabajo, me demoraré un tiempo indeterminado. Claro. Si yo llego y ustedes están copiando, les voy a poner sendo 1. Weón, onda, se fue, cerró la puerta y nosotros así con todos los libros, ¡paf! Buscando. Y dijo, efectivamente, onda, voy a esperar que la respuesta sea completa. Weón, onda, 5 era una prueba de 5 o 6 hojas. Brígido, porque
él quería respuestas completas y bueno, para los que no saben de este profesor, cuando te daba tarea, siempre te daba tarea primero. Sí, Y todas las segundo, clases. también así como habían todos los que estaban formados en ese día, les tocaba con ese profesor, también, si tú ibas en la tarde, porque todos los que íbamos en la media íbamos en la mañana, si tú ibas en la tarde, la biblioteca estaba un montón de cabros sentados escribiendo, era porque tenían tarea de biología. Y en esas tareas de biología, por lo menos, tenían que haber por lo menos 5 páginas completas, o sea, por ambos lados. Más dibujitos con colores, Sí. tenías que sacar fotocopias, recortar la weá, pegarlo. O sea, yo te digo que para poder. Y bueno, él ponía moscas, ponía una firma y. Si tú juntabas 3 moscas, tenías un 7. Entonces estaban todos haciendo la puta tarea, porque todos querían un Es que, es 7 que, regalado. es que sí, ¿Cachai? po, se supone que Él tenía tenía, ahí tareas de 15 planas, pues. tenía como la mosca normal y creo que ponía un número por decirte así como ya, la Tenía doble mosca. mosca. Sí. Y si teníais La la doble doble mosca era mosca, que. teníais una décima para no sé qué. O sea, supuestamente la podíais canjear, ¿cachai? No, pues sí, la doble mosca era cuando tú sacabas por lo menos así tareas de 15 páginas. Por lo menos. Ya, brigio. O sea, yo siempre sacaba 7 por esa wea, porque yo le escribía, le ponía dibujo, le ponía marcador, le ponía toda la wea, todo lo que él pedía. Normalmente hacía entre 15 y 20 páginas de tarea, donde transcribía y transcribía y transcribía y transcribía y transcribía. Bueno, onda, y te sacabas la doble mosca, después de 3 dobles moscas, tenía yo un 7. De cuático. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Por eso es que todo el mundo hacía las tareas. Sí, po. Porque si tú no tenías una tarea, por otro lado también te marcaba. Entonces era, técnicamente, un 7 eran 6 moscas, décimas, que era como un 0,5 si teníais 3 moscas, y si no teníais mosca no importaba, pero si te dejaba una marquita onda, este hueón no hizo la tarea, después también teníais un 1. Entonces todos hacían tarea. Él era como un Por último, avanzado, para así no tener como, nada. como, como tipo reality, así como estaba amenazado por convivencia, ¿cachai? Estaba amenazado por convivencia totalmente. Pues. Pero mira, dentro de todo, dentro de la pesadez de los profesores en el cole, porque nosotros Ujú. igual nos tocaron profe así igual frigio, o sea, en el sentido de, no sé, yo me acuerdo del profe de historia, el que nos hace hacer introducciones, que no sé qué, comparativa, me acuerdo cuando nos hizo hacer una comparativa entre ¿cómo se llama? La Constitución de Chile y la Constitución de Cuba. A mí me tocó Cuba. Ya. Había otros que le había tocado Venezuela y otros países, y él traía el librito y tú tenías que hacer las comparativas y toda la cuestión. Tenías que hacer papelógrafo y todas esas cuestiones. Eh, encuentro que eso te preparaba caleta para cuando tú entraras a la U. Entonces, cuando tú entras a la U, en realidad tú decís, ¿sabéis qué? Es más de lo mismo. Claro. No era como una ¿Cachai? diferencia Porque no era como tú tan decís, rotunda. weón, ¿qué es lo que me está pidiendo el profe? O sea, jamás, nunca, ¿no? Era lo mismo. Entonces, como que no cambié mucho el formato entre una cosa y la otra. Claro, igual en mi caso sí hubo un Pero cambio porque por el tipo de carrera. Pero aún así, igual te preparaba como una la, especie de. la de inglés. No, pues es que en mi caso onda como yo entré a diseño, no tenía muchos ramos que eran académicos, pues, o sea, en el sentido de no académicos. Ah, claro, era más práctico, Sí. más de composición y todas esas cosas. Entonces, claro, historia del arte quizá, pero aún así era como estudiar y entregaba y nomás. Entonces no, como que no era. Pero sí o sí, yo notaba los que venían como de un régimen estudiantil un poco más laxo, porque los weones se estresaban caleta, po. Sí, pues. En Y en el caso cambio. mío, a mí me acuerdo que la profe de castellano, que bueno, en este caso Aldo no se acuerda porque durmió toda la media, me acuerdo que una vez dijo, ustedes malo que así como que se quejan de las tareas que les doy, que no sé qué, que no sé cuánto cuando estábamos en teoría de la comunicación. Pero si ustedes estudian alguna carrera que les toque castellano, ustedes me lo van a agradecer el día de mañana porque va a ser exactamente la misma materia. Y no estaba mintiendo. Cuando yo estudié traducción inglés-español, Ujú, todo lo que era la parte de castellano del primero y el segundo año fue todo lo que nos pasó en teoría de la comunicación la profe. Entonces, para mí era repaso de la materia, nada más. claro, Nunca fue como una cuestión de decir, chuta, no entiendo nada de lo que estoy leyendo ahora. está bien. Y Entonces, igual quizá, fue bacán. quizá era como agregar ciertas cosas que onda te podían aportar nuevamente, O sea, pero. en la parte de morfología, sí, porque ahí tenéis que ver por qué la palabra está situada en el lugar donde está situado y qué significado tiene, y como que el lenguaje se transforma en otra. Eso fue bacán, porque cuando lo estáis viendo del lado analítico, es como que se transforma así como la Matrix, weón. Así como que te abre un nuevo No, todo el rato, universo po. De hecho, mientras lo estabas de explicando, cosas. era como yo decía, esto es como que me está explicando cómo formular un hechizo o un Sí, conjuro. una cosa así. Era como, por ejemplo, la profe, yo me acuerdo que agarraba el diario, bueno, esa profe era del terror, pero era muy, la palabra no es didáctica, es pedagógica.
Entonces la vieja era como muy estricta, pero a la vez enseñaba muy bien. Bueno. Agarraba el diario siempre cuando tú llegabas a clase de morfosintaxis del español. Y resulta de que empezaba a leer una cita del diario, po. O sea, como por ejemplo ya, delincuente hoy, no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 y las inmediaciones del... Bla, 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 y empezaba a leer para abajo, y tú tenías que anotar todo eso. Y después tenías que hacer un análisis de por qué, cómo se llama la palabra que está situada aquí, cuál es el verdadero contexto de la cuestión. Por ejemplo, no sé, cuando uno habla desde la perspectiva muy impulsiva, o sea, por ejemplo, ya digo, ah, sí, me gusta la torta, pero no puedo comer más. Por ejemplo, siempre me voy a acordar de eso que ella decía, cuando tú pones un pero en una oración, Como que lo estáis estás invalidando negando. todo lo Claro. positivo, exacto, estás invalidando todo lo positivo que acabas de decir. No importa si pusiste 20 adjetivos calificativos, si pones pero, no sé, por ejemplo, pero no puede comer más, ya significa que hubo algo negativo que no quieres decir, o totalmente al revés, y por ejemplo dice, ay, era pesado, no sé qué, no sé cuánto, pero es bueno. Ah, Es como, bueno, es está como, invalidando pero, todo exactamente todo claro, lo pues, anterior. es como, pero olvídate lo que dije, concéntrate en que era bueno. Exacto. Pero, y son cosas que uno de repente no maneja conscientemente, pero los dice, ¿cachai? Es que, Es como el lenguaje corporal que podí decir si estoy, no sé, estoy mintiendo, si levantáis las cejas, si miráis para el lado, ¿cachai? No sé, cosas así. no, son bacanes. De hecho, igual hay muchas cosas que uno ya como de viejo dice así como de, oye, igual esto lo estudiaría, ¿cachai? Sería muy entretenido estudiarlo. Cuando lo estás estudiando, de repente, sumado a otros ramos que no te gustan, no te interesan, es como, ay, por favor, que se acabe luego. En esa misma carrera tenía un profe que hablaba de antropología. La carrera, Que entrete. Él introdujo la historia de Chile y historia de Latinoamérica de una manera tan didáctica, Johnny, era como que el gallo le estaba contando una película y era súper pertinético, entonces como que el huevo saltaba con la historia y decía, imagínate, venían los españoles y veían la sansa montaña, ellos nunca han visto una montaña como esa, y ¿sabéis lo que hicieron, weón? ¿Sabéis lo que hicieron? Y era así de histérico para hablar, ¿cachai? Entonces como, no, ¿qué hicieron? Cruzaron la montaña en invierno, pues weón, ¿cómo van weones? Después dijeron, no, ¿sabéis qué onda? No fue como el hoyo en invierno, y hablaba así, no fue como el hoyo en el invierno, se murieron un montón de mulas, gente, y para weón, entonces vamos a cruzar por el desierto. ¿Y cuándo cruzaron por el desierto? ¡En verano, pues weón! Así, ¿sabéis qué? O sea, el gallo era histérico para hablar, era graciosísimo, pero te quedaba la historia tan grabada porque era como un chismecito, ¿eh? Claro, pues. Te estaba contando un cagüín, pero desde una perspectiva más de historia, más que de decir en 1942, no sé qué, no sé cuánto, cuando la batalla, no sé qué, no sé cuánto, entonces Bernardo Higgins, no sé qué, bueno, eso lo odiaba con todo mi corazón. Eso de aprenderse las fechas. Era como, no es más importante en vez de la fecha decir qué pasó o por qué pasó, ¿cachai? Claro. No sé. Pero sí, ahí tenéis como el contraste de los profesores que son como muy metódicos y muy cuadrados versus los profesores que son más creativos, que tú decís, bueno, que entretenido lo que me está enseñando, independiente que a lo mejor no lo voy a usar jamás. Todo el rato. Es que de hecho yo tenía incluso algunos profes, ya sea en la U o en el mismo colegio, anda este profe que te digo de lenguaje, casi te hacía un café concert de lo que estaba hablando, entonces como, oh, weón, esto es muy entretenido, po. Es muy interesante, claro. Ya la impronta te hace pensar, oh, lo que me está contando es más entretenido de lo que yo le estoy poniendo atención, entonces a ver qué onda. Pero claro, si me pongo en tono monótono a contar la misma cuestión, chao, me quedé dormido. Chao. A mí me pasó con historia del arte. Todo era muy interesante. Yo lo amé. Pero el estilo y la hora que me tocó, porque me tocaba a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana jamás. Día lunes. Es horrible. No. Entonces, todo el mundo, chao, todos estaban quedando dormidos, pues. Entonces era como. Y el profe más encima era como. O sea, él era un buen profesor, pero era del estilo más antiguo, más lento, más pausado. Entonces, por esto, otro, a esa hora, olvídalo, ¿cachai? Entonces... A mí me tocó, sobre historia del arte, me tocó leer el libro La Casa. No sé si lo he leído alguna vez. No me suena. Y habla, bueno, el libro La Casa es básicamente historia del arte, pero se trata de cómo se fue formando la casa como tal. Primero era como una especie de choza, ya. Después se empieza a individualizar. Dale. Loco, pero interesantísimo el libro, y también es como súper entretenido la forma en que cuenta la historia, más allá de decir, oh, qué pasa lo que estoy leyendo. Sí, yo me acuerdo que lo que más me quedó como grabado en la cabeza fue como el mecanismo totémico de crear una civilización.
en la cual, por ejemplo, onda la civilización hacía un punto y desde ahí, no sé, armaba su tótem, ya sea una tribu o lo que sea, y alrededor de ese tótem se empezaba a generar al principio eran puras cuestiones circulares. Como de manera circular, claro. Claro. Y después ya se empezó a cuadricular y todo el show, pero claro, que después el tótem pasó a ser, no sé, pues una plaza, pasó a ser una iglesia, onda, algo que generara como un epicentro dentro del... Algo alrededor de... Sí. Entonces esa cuestión me acuerdo que la contó. También me acuerdo que me nos pasó la cuestión esa la teoría del color de Kandinsky. Pero igual estaba como densa la weá, o sea, como que no... Le faltaba ese sazón, ¿cachai? Porque había el mucho... sazón de chismecito de asco. Sí, había muchas cosas que eran como... Y el color azul puede representar tal y tal cosa, porque esto y lo otro, y bla, bla, bla. Y era como un párrafo así como de 2 planas del puro azul. Sí, también tuve teoría del color, weón. Pero nada entretenido, ¿cachai? Entonces, podría haberse más práctico, no sé. Pero... Bueno, para los que no saben, yo he estudiado 800.000 carreras, de las cuales no he estudiado ninguna. Por lo tanto, he estudiado desde... Lo único que me falta es como física cuántica, weón. Ya estáis más cerca ahora. Estáis más cerca ahora. Ahora estoy aprendiendo arameo, weón. Weón, ¿por qué se me ocurre esa? Es que, ¿sabéis qué? Porque la casa es... Ya. Chao. Sí, bueno, onda, creo haber tenido, no sé si tú tuviste algún profe así como desubicado en términos de, así como el que tuvimos con Natalie, con la Banque, que él nos contaba así como de sí, porque, o sea, a mí me lo advirtieron, que una vez incluso lo contamos creo que en el Chismecito Dark, a mí me advirtieron cuando yo recién llegué a la U, me dijeron, mira, si te toca con este profesor, vaya a saber del sostén de la mamá, de no me acuerdo qué otra wea, y las dijo todas, era como un bingo, porque onda, te tocaba una clase y de repente estaba diciendo, sí, porque esta circunferencia, a mí estas circunferencias me recuerdan como a la copa del sostén de mi mamá. Porque mi mamá... Weón, qué mierda. Y nosotros así como, ya, como que no tiene mucho, o sea, ¿Pero para qué? Claro, entiendo que quiere hacer un ejemplo, pero es el peor ejemplo que se le puede ocurrir, ¿cachai? O en una parte sí, porque los arbustos es como, poco menos, no sé, como el vello púbico y así como que, weón, no podí. No, pero tuve... Bueno, él fue el que dijo... No, el profe del Corepo. ¿Cuál? Era como desubicator. ¿De qué materia? Ah, sí. Pero era como que tenía unas... Bien amigo. Era como unas miradas en de que yo encuentro más que verbalizarlo. Sí, y después tuve un profesor culiado que a ese ya lo... así, bueno, me dice al director que deja la cagada. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Si no se ponía en volar profesor porque ya era como poco menos la competición conmigo, ¿cachai? Ah, güey. Qué ridícula esa cuestión. Él fue el profesor que se molestó porque, yo me acuerdo, la primera clase, va y dice, bueno, era un día miércoles, me acuerdo bien, a las 8 de la mañana. Y resulta que ya yo en ese tiempo trabajaba de noche, por lo tanto empezaba mi turno a las 8 de la mañana, perdón, a las 10 de la noche, yo empezaba el turno y terminaba a las 8, y yo tenía clase en el Duoco. Sí. La cosa es que el lugar de donde yo trabajaba, a donde el centro de estudios, quedaba muy cerca. Entonces fui y hablé con el profesor. Primero hablé con la directora me dijo, no hay ningún problema, tienes que hablar con el profesor, lo más probable es que él no te diga nada, etcétera, bla, bla. Okay. Hablé con el profesor me dijo, no pasa nada, está totalmente justificado. Bueno, llegué con el contrato, llegué con todo para que el weón cachara efectivamente que no lo estaba salteando. Y me dice, sí, no te preocupes, no sé qué. Llego a la primera clase, hablé con mi jefe, le dije, por favor, en la primera clase puedo ir. Bueno, a todo esto, estos turnos se le daba solamente a gente que estudiaba para que tuviera la posibilidad de estudiar durante la mañana o durante la tarde. ¿Okay? Claro. Entonces éramos los únicos que teníamos turno fijo de dicho. Y era como era tan largo el turno, porque era de 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. ¿Cómo se llama? Te daban 3 veces a la semana. Entonces era como lunes, miércoles, viernes, ¿cachai? Yeah. Entonces ya hablo con el profe, el profe me dice, sí, no te preocupes, que si yo llego a la primera clase y la primera hueá que dice, mi carga es levantarme temprano en la mañana, por lo tanto yo llego a las 8 de la mañana y si yo llego a las 8 de la mañana y estoy levantarme en la mañana, nadie puede llegar después de mí. Yeah. Entonces,
voy a cerrarle la puerta a la cara a todo el mundo y los voy a poner ausentes. Simple. Weón. Ok, yo hablé con el profesor, le mostré el contrato, le dije, mire, profe, ¿sabe qué? Puedo llegar a las 8:30, no hay ningún problema, usted puede llegar a las 8:30 tal cual. El culiao igual me estoy presente en todas las clases. Qué brígido. Todas las clases que yo falté, o sea, yo tenía clases 2 veces a la semana. Y resulta que, obviamente, una de las clases la falté todas. Sí, me puso en todas ausentes. Resulta que al final del semestre me vengo a dar cuenta que estoy ausente. ¿Cachai? Onda, que estoy ausente en todas las clases, por lo tanto me eché el ramo, porque falté el 50% de las clases. Me importaba que yo tuviera promedio 7, no sé qué. Después volvía, y dije, ya no importa, volví a postular, yo ya no estaba trabajando ahí, por lo tanto, no había ningún problema. Dije, ya, sí, no, pero con ese mismo profe. Escúchame. Entonces, ¿cómo se llama? Resulta de que, nada, bueno, empezó a dar jugo con que no le gustaba que yo entregara los trabajos antes, que no me los iba a recibir, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, Después una oportunidad. la idea era poner cualquier trabajo. Sí. Después ya me hizo pasar ese curso, pero después lamentablemente me tocaba otro curso con él, que era el curso que más esperaba yo, ni era el que más quería, que era ambiente, no sé si era ambiente ecológico, ambiente sistemático, no sé, algo que tenía que ver con el ambiente, con ser sustentable. Ambiente sustentable parece que era que se llama el ramo. Resulta de que doy el ramo, resulta de que el profe se pone a postular a una beca, no una beca, a un premio en Italia, entonces dejó el ramo tirado. Como estaba representando a la institución, le dijeron que no había ningún problema. Resulta de que estuvimos a base de PPT No. todo el semestre. Y cuando nos tocó hacer el examen final, el examen final era con acompañante, entonces éramos de a dos para realizarme el trabajo, ¿cachai? Y resulta de que yo vengo, hago mi parte y yo le pongo a mi compañero porque estaba súper atareado con pasar otro ramo. Entonces resulta de que pongo todo lo que tiene que hacer, menos mal que no puse ningún insulto, ninguna cuestión, se lo mando a él, se lo manda al profe tal y como yo lo escribí, y resulta que a mí me pone un rojo porque según él yo no copié y me hizo echarme el ramo. En Weón. serio, no te estoy fallando. Resulta de que agarré todos los pantallazos que le pegué a todo, porque le pegué pantallazo a todo, y se lo envié a la directora, le dije, si usted no me arregla esto, yo lo voy a poner en todo. Y le va a interesar caleta que vean la institución, la calidad. Así que nada, pues, onda, me tocó pelearla. En 2 segundos, Johnny, me cambiaron la nota, me pusieron en vez de ponerme, porque resulta que a mi compañero le pusieron un 6,8 y a mí me pusieron un 2. Ah, Yo claro. necesitaba un 2,2 para pasar y no te estoy güeyando. Yo creo que hasta incluso sacó el promedio para tener justo el no pasar, porque yo era como necesitaba no sé, era como necesitaba un 2,2 y tenía un 2,1,5, 4. Ni siquiera alcanzaba a Ya. promediarlo por una décima. El No te estoy weón. güeyando. No te estoy güeyando. Y tuve que mandar todos esos pantallazos y amenazar a la vieja con que iba a aparecer en todos los diarios la calidad de profesorado que tenía aquella institución. Y me cambiaron la nota en 3 segundos. Cachapo. En 3 segundos me cambiaron la nota y a los dos nos pusieron nota, era como 5, 4, 8, una wea. No. Al final los dos pasamos. No, Pero bueno, ahí, esa ha sido yo creo que la bola más heavy que tenía con un profe. ahí es cuando uno dice, weón, ¿por qué quisiste ser pro solo por la plata? Porque te estás comportando como las weas, po. Exactamente, no sé, weón. Onda por la plata y Al en este final igual ser caso. profe Y es en este, una profesión heavy, weón. no, y en este caso el weón probablemente era como ya por la plata, porque era plata segura. Y dos, por esta misma weá de que le podían dar como los viajes, las becas y las cuestiones para ir a conocer dónde se le parara Yo la creo raja, que po. sí. Yo creo que sí, Entonces. porque al final este viejo dejó todo tirado. Más encima yo le digo viejo, pero no era ni viejo. Dejó todo tirado porque resulta que, claro, efectivamente ganó un premio. Entonces lo Ah, tenía que ir a recibir a Italia. Entonces dejó todo tirado, chao, pues. No le importa o sea, nada. su vocación era el mismo, que no es malo, pero en el caso si es que la gente depende de ti, que en este caso le estás enseñando a alguien, un poquito de ética, ¿cachai? Onda. Y lo más chistoso de todo esto, Johnny, es que no aprendí nada. Porque, mira, primero me tocó 2 años dibujo, de los cuales ellos debieron haberme puesto, y también con la profe de inglés en esa institución también. Ya. Estuve atado. Me tocaron 2 semestres de dibujo, de los cuales no aprendí nada porque, bueno, ¿de qué me iba a enseñar? Lo máximo que me enseñó fue pinta y cuadricule un papel de un pliego. Para mí fue como, bueno, onda pintado un mural de Claro. no sé, weón. ¿Qué más cuadriculado que eso, cachai?
o dibujar a mano alzada, ¿cachai? Onda y amplificar las fotos, como nada. Y después el ramo de oro que quería yo, porque poco menos me metí a estudiar esa weá por ese ramo, claro, y en la cual eran puros PPT que podría haber yo buscado por internet. En internet Claro, sale más información que lo que enseñó él, ¿cachai? sí, no, y lo otro que, sí, ya, podéis tener el PPT, pero si el loco no te está enseñando parte de eso con otra información, no te está respaldando nada, pues Nada, entonces, nada. No aprendí nada con él, nada. Pero es lo que 0.000. Y con la profesora de inglés tenía, ¿cómo se llama? Como yo estudié inglés, quería dar la prueba especial para que ellos me pudieran convalidar el inglés. Resulta de que ella va y tenían un horario en específico. Por ejemplo, ya empezábamos los miércoles. ya. Mi primer día de ramo, mi primer día de clase fue un día miércoles. Y resulta de que la validación del inglés era el día martes porque habían algunos alumnos que empezaban el lunes, por ejemplo. Entonces ella fue, me dijo, oye, no, las postulaciones están cerradas, o sea, la web de la convalidación ya no puede. Entonces le dije, pero mira, yo empecé el miércoles, cómo iba a venir a dar el martes? Y aparte que ni sabía. Ya, le pareció mal lo que dije, pero tenía razón, por lo tanto, me hace la prueba, me preguntó chino mandarín, Johnny, que yo dije, chucha, para estas pruebas, para estas preguntas que está haciendo, porque de hecho la profe me preguntó cómo sería el sistema político que yo, si yo fuera política, si yo me lanzara como mayor no sé, por ejemplo, en Piña en este caso, ¿cuál sería el sistema político que yo implantaría para poder mejorar el sistema público de transporte público en la ciudad? Esa fue la Ah, última pregunta que me claro. hizo. Y yo así, weón, de hecho, Y es yo tan como, naive, y es como, weón, linda, a preciosa. los alumnos que vienen entrando, que no tienen inglés, les vaya a enseñar Open the Door, Open the Window, y estáis preguntando esa Exactamente. weá. Y la cuestión es que va y yo digo, oh, weón, qué avanzado el nivel de aquí. Me encanta, ya, bacán, voy a aprender, no importa, me dejó en inglés 2 no sé qué. Voy entrando a la clase y miro, y el profe, no te estoy weando, está pasando los colores. Y la cuestión es que viene y él pregunta algo, levanto la mano, contesto, y después él me dice, ¿te puedes quedar un poquito después de la clase? Sí, profe, no hay ningún problema. Entonces me dice, ¿tú no viste tú el examen? Le digo, sí, pero me dejaron aquí, en inglés 2. Entonces yo pienso que iba a ser un inglés más avanzado. Me dijo, no, me dijo, me dijo, vaya a venir a puro para el dedo. Yo te voy a dar la lista de pruebas y tú vaya a venir a darme las pruebas nomás. No De me más, hago perder po. el tiempo. Y fue así como, oh, profe, sensato, Es tenemos, que sí, es el nos punto. besamos. Es que ese es el No, punto, po. ahí bacán, me arregló la vida, pues bueno. Sí, porque si estáis viendo con un alumno, por ejemplo, no sé, pues es como si el weón fuera gringo y lo vaya a hacer pasar por inglés como weón. No Claro, seáis estúpido, po, onda. exacto. Sobre todo, Así que, y después, lo más chistoso en inglés, weón, onda, fue que después me tocaba inglés específico para diseño. Y me acuerdo que también, pues, pura caca. Colores, formas, no sé. Bueno, onda, una que otra palabra en específico, bla, bla, bla. Ok. hoy Y niños resulta de que yo me... aprenderemos a decir cuadrado. Cuadrado se dice Exacto, una wea así, square. bueno, así, poco menos. Era Dora Y resulta de la que viene exploradora, ¿cachai? Dora Dora la exploradora, pues, bueno. Y resulta de que se me olvidó el tema del examen, pues, weón. Y lo hago a última hora, llego corriendo y la profe me dice, ya, te toca exponer. Llegué atrasada, pero te toca exponer. Ok, bacán. Y empiezo a exponer y estaba inventando la weá en el momento, pues yo. Si yo no preparé el examen. Y de repente al final de la prueba me dice la profe, me dice, lo único sí, me dijo, todo bien, me dijo uno que se te olvidó una palabra, siempre me voy a acordar, weón, moldura, no me acordaba de la palabra moldura. Y me dice, pero como que se te escuchó como muy improvisada, como que no trabajaste mucho el diálogo. Y yo Es así como, que, es que ese es mi yo sabía estilo. lo que hablé. Ese es mi estilo. Ese es mi estilo completamente. Bueno, sin hueveo, onda, no preparé nada, de hecho, llegué, ese examen yo lo tenía a las 11 de la mañana y yo ese día llegué a las 8 porque tenía clases. Entonces yo me salí un poco antes de la clase, ¿Mm? tipo, no sé, eran 10 de la mañana, 10 y cuarto, no voy así, y fui al mismo computador de la U, pegué una foto, puse unos nombres y eso fue todo. Ese fue mi examen. Agarré unas fotos de unos trabajos que había hecho yo, entonces dije, bueno, sí, aquí vamos a hacer una modificación de no sé, por ejemplo, de este espacio, lo cual la persona quiere un sistema, no sé qué, romántico, la weá. Y weón, onda, inventé todo. Y me saqué un 6 y tanto, un 6.5. Pero weón, de verdad. Esas son las cosas que yo de repente digo,
ok, por ejemplo, en el caso mío, si el inglés hubiera sido tan avanzado, yo feliz de pasar el inglés de nuevo, porque Obvio. es una forma de avanzar en el conocimiento que ya tengo y bacán. Pero si me hacen la vida de cuadritos netamente para que yo pase un inglés que yo ya sé, como los colores, por ejemplo, y el verbo to be, y lo encuentro horrible. Lo encuentro súper No, horrible. es que súper, Porque, ¿cómo se llama esta cuestión? Como de mercado nomás, pues. Es como ya, necesitamos que haya gente para pagarle a la profe, para toda la weá y todo el show, y para cobrar más caro no sé, pues. el arancel, decís tú. Sí, no, pues es que Bueno, horrible. tomando ramos que realmente no vaya a ocupar, es como, puta, es para justificar nomás. Sí, pero igual, no sé. Igual, Pero bueno, he tenido profesores motivantes y sí, profesores desmotivantes. Son y, importantes los profesores. y claramente algunos chantas. Pero es cuático, onda, que uno ha aprendido. De hecho, yo hay veces que me pregunto, onda, no sabría, nos hubiese ido bien en un estilo tipo, no sé, como Montessori, escuelita libre, cuestiones por el estilo. Y yo siento que nuestra locura necesita un poco de estructura. Sí. Al final, igual dentro de todo, en nuestro TDAH no diagnosticado por TikTok, igual necesitáis como esa presión, la adrenalina de tenéis que entregar la weá en media hora porque si no, no. Porque si no, no lo hacís, po. O por lo Claro, menos como adolescente no lo hacís, po. más encima. Simplemente no lo hacís. ¿Cachai? Porque es como, ah, qué lata, no, qué paja, ¿cachai? No, no tengo Uno cuando te enseña a ganas. muy temprana edad que tenéis que hacer las tareas tú, si no cagáis, po. Sí. Cagáis un cero para la Karen, po, weón. En un principio mi hermana me ayudaba a hacer las tareas, pues, ¿cachai? Claro. Entonces un día mi hermana se enoja, entonces le dice a mi mamá, ya, yo no voy a ayudar más a Karen a hacer tareas. Y entonces mi mamá dice, no importa, la Karen las va a hacer sola. Y yo así, la weá es que, claro, bajé de un promedio 6, no te estoy weyando, Johnny, a un 4 o 5. Brígido. Y cuando mi mamá ve las notas, pues así como, Karen, qué weá. Y yo así, no sé. No sé por qué antes me iba bien y no cachaba. Po. Como que era tan chica que no me pegaba la cachá que era, no sé, pues que mi hermana me hacía estudiar, que mi hermana me hacía las tareas, o sea, que me ayudaba a hacer las tareas. Claro, Yo, por ejemplo, tenía esa, te daba la esa estructura habilidad que de mirar una necesitas. mosca todo el rato, po. Sí, pues bueno, Capricornio. Sí. Mi mamá, yo creo que también me ayudó porque ella, muy Virgo, era como, y te sentáis a estudiar, y te sentáis a estudiar, y te sentáis a hacer la tarea, y así la tarea. Te quedaste dormido, anda a lavarte la cara, y volví a la tarea. Yo me acuerdo que mi hermana, la wea chistosa era que yo dejaba los espacios en blanco, po. Imagínate, yo, por ejemplo, empezaba a anotar una weá y yo miraba para el lado y decía, oh, colores, oh, una mosca, oh, no sé qué, oh, mira la cortina, pa. Solamente miré y era así como, weón, otra clase. Entonces yo dejaba los espacios en blanco, ¿cachai? Aparte De repente que. mi hermana me decía, a ver, vamos a revisar qué estudiaste hoy día, qué te pasaron hoy día. De repente ella miraba, entonces la casita roja, espacio blanco, blanco, una hoja, dos hojas, tres hojas. Más encima, Y era como, Kate, ¿por qué dejaste tanto en blanco? Porque me perdí. teníamos el rigor de anotar lo que se veía en la pizarra, y después la pizarra se borraba, pues entonces era como que uno Claro, empezaba y iba y a empezar a quedaba negro, borrar, po. iba a empezar a borrar. Y iba y, por ejemplo, no sé, pues lo hacían 3 renglones, iba ahí en el primero, Sí, y la, weón. se- la señorita, la profe, iba ya terminando el tercero y era como, ¡va a borrar el primero! Sí, weón. Era la adrenalina máxima. Yo siempre llegaba con los cuadernos a medio hacer. Mi hermana se tenía que conseguir mis tareas, weón. Entonces tenía que andar persiguiendo a las otras mamás que tenían hijos responsables que sí anotaban todo, ¿cachai? Ay, yo me acuerdo Entonces de, después de ella la, me ayudaba a hacer las tareas. yo me acuerdo de la Sí, weón. típica cuando se me ocurre la mala idea de pedirle el cuaderno, o sea, era buena idea, mala idea, ¿cachai? Era buena idea, pero con consecuencias que no había anticipado. Le pedí al más Que no mateo te de acuerdas de nada. mí. Sí, po, el loco escribía así, poco menos Perfecto. caligráficamente, sangría, destacado, todo así, hermoso su cuaderno. O sea, hasta el día de hoy yo creo que lo veo y digo, oh, este weón hermoso, me encantaría escribir así. Oye, gatuna. Y llego con las fotocopias a mi mamá y mi mamá las ve y es como, Qué negra. quedó así peinada para atrás, huele a peligro todo el rato, po. Y yo así como, Acaba espacio. claro, pero mamá, yo le decía, onda, no me pidas lo que no puedo, ¿cachai? No me pidas lo que no puedo dar, ¿cachai? Porque mi letra era,
Mi letra, piensa en una letra así como caligráficamente escrita versus una letra de cabro chico, que éramos todos cabros chicos, solo que a él lo hacían transcribir todo en la casa, que le servía de estudio, igual era inteligente esa wea. A mí un día intenté, pero después se me olvidaba. Esa wea es muy TDAH diagnosticado por TikTok, pues yo. Sí, porque él escribía todo con lápiz mina. Igual, aún así con lápiz mina escribía bien, pues ya estaba acostumbrado. Llegaba a la casa y transcribía todo en lápiz pasta, con que la mayúscula en rojo, que la cuestión, con lápiz, todo el chopo. Ya. Que yo tengo que anotar rápido nomás, y anotaba rápido, después estudiaba, no me entendía mi letra, onda. De hecho, a veces Pero mi weón, mamá y el Aldo. mi mamá me traducía lo que yo había escrito, ¿cachai? Porque ella tenía como una visión para deformar mi deformidad y enderezarla, ¿cachai? Ella tenía un superpoder. Pero weón, onda y la letra del Aldo. Esa wea sí O que era sea, desastrosa, pues weón. de hecho, cuando dijo La que, primaria, po. hablando de profes, cuando él dijo que iba a ser profe, yo quedé como, ¿qué? No te entenderán en la pizarra. Con esa letra, loco. Con esa letra, ¿quién entiende, pues weón? Sí. Sí que, bueno. Entonces, han pasado, como dijimos, hartos profesores por nuestro cuerpo. Hartos profesores, harta experiencia, pues weón. Así que ahí cuéntenos en los comentarios si tuvieron algún profe extraño, califa o todas las anteriores, ¿cachai? Muy estricto, Jugoso, jugoso, caballero, enojón. enojón. ¿Qué otros profes tuvimos? Bueno, tuvimos caleta. Entonces, ahí nos van diciendo en los comentarios. Como siempre, les agradecemos los likes, los subscribes, Los likes, los subscribe, los seguimientos, los comentarios, los todo, todos. todo, todo. Así Todas las que calinas y los mojojojos. recuerden compartir como siempre y compartan, pues, desgraciados. No sean mala onda. Hagan que el chismecito llegue más lejos, pues, weón. Así es. Así que nos vamos despidiendo para descansar este chismecito dark que dijimos como siempre. ¡Ay, si va a ser como media hora! Va a ser corto. ¡Jamás! Jamás, ¡Jamás! jamás. Muy unicelulares yo ahí. Hoy día tuvimos como 3 unicelularidades. Sí, Así que un buen de augurio. verdad. Este se hace famoso. ¡Ah! Este rompe el algoritmo. Vamos que se puede. No, que se puede. Ya, nos estamos despidiendo entonces. Nos vemos Nos hasta el vemos, que le próximo vaya bien. chismecito darks. Chau, chau. Chau, chau.